con una alianza importante, como fue con la Agencia de Cooperación Española, que también brindó aportes importantes en la formación permanente de nuestros docentes y directores. Y en este último quiero hacer énfasis porque son múltiples los estudios que apuntan a que el éxito de un centro escolar radica en el líder y en el gestor curricular y pedagógico que esté al frente. Por lo tanto, creo que la apuesta debe ir no solo externa, sino también una revisión de los procedimientos internos que tenemos en nuestro sistema educativo. A un aporte importante, un apoyo importante de Cruza en un proceso de capacitación como es el inglés, que todos conocen ustedes, que da un hilo importante en donde se parte de un diagnóstico individual a partir del cual se diseñen los procesos de intervención para los diferentes docentes, que permitan determinar el nivel de desempeño, no desde una perspectiva de grupo, sino una perspectiva individual. Un acompañamiento financiero y técnico importante. Tenemos también un apoyo importantísimo de AED, y que Silvia ya lo ha señalado, en donde una herramienta que se ha elaborado durante años, hoy ya no es solo el uso del registro electrónico para anotar calificaciones, sino para aportar información socioeconómica y académica de ese estudiante que tenemos al frente. ¿En qué entorno estoy trabajando? ¿Cuáles son las variables que inciden en esa realidad educativa que me circunda? Pero no solo para tener el mapeo de información. Hay mucha información en la era de la información. Tenemos que pasar a la etapa de cómo usar la información desde un punto de vista reflexivo, crítico y proactivo. Pero lo más importante es que es una toma de decisiones en el ámbito institucional, que no depende que me venga una circular de oficinas centrales. Y ahí estamos entrando en un empoderamiento del líder del centro educativo para que genere una perspectiva proactiva y un modelo de gestión más autónomo en el buen sentido de la palabra. Tenemos, por ejemplo, la realización de las mesas empresariales. Se ha consolidado una metodología importante para la realización de las mesas. Se han abierto espacios de pasantías con empresas transnacionales que permite una perspectiva laboral empresarial muy diferente a lo que tradicionalmente se ha conocido. Se hacen reuniones periódicas para conocer habilidades, destrezas y requerimientos para los futuros trabajadores profesionales del sector productivo, y eso mantiene en un dinamismo constante la demanda educativa y el servicio educativo, por supuesto. Podemos seguir enumerando N cantidad de elementos, pero un elemento importante también es el vínculo de la comunidad con apoyo del sector privado al centro educativo. El entorno inmediato del centro educativo, la comunidad, no puede seguir siendo invisibilizada. La comunidad debe tener un papel protagónico, y ya debemos pasar del discurso a la práctica, en donde la comunidad se vuelva ese agente del cual todos anhelamos que tenga un papel preponderante en los procesos formativos institucionales, y yo diría que hasta ser un papel determinante en la calidad del servicio educativo que reciben los niños, niñas y jóvenes que asisten a estos centros. ¿Qué nos falta? Porque como todo proceso humano es perfectible, y creo que este tipo de eventos nos lleva a eso, a socializar, a reflexionar, pero también para redireccionar acciones importantes en un medio tan vital como es la educación. Nos ha faltado mayor focalización de áreas de intervención, producto del ingreso mismo, de la experiencia misma al interior del MED. La dispersión, las puertas de ingreso al MED han sido muy diversas, y cuando hablo de ministerio aquí me centro en oficinas centrales y regionales, porque el Ministerio de Educación somos todos los que elaboramos para el Ministerio de Educación. Es urgente establecer una agenda de prioridades, y creo que ya se están dando los primeros pasos en este sentido con el establecimiento de las líneas estratégicas de intervención en el ámbito educativo de la actual administración, que ya permite hacer un ejercicio de concertación con el sector privado, con otras instancias públicas y ONGs,
de acompañar y dar sostenibilidad a las diferentes iniciativas que contribuyan a la mejora de la educación costarricense. Definir estrategias, enlaces y tipos de coordinación entre ambos sectores. Es importante fortalecer en unos casos e iniciar en otros una cultura de seguimiento y evaluación. Debemos acompañar estas iniciativas no solo en un esfuerzo importante en la planificación, sino hacer del seguimiento y la evaluación un elemento permanente y continuo del desarrollo de estas iniciativas por ambas partes. Es importante también mayores esfuerzos desde nuestra lectura como organización pública, optimizar los recursos y los aprendizajes obtenidos por la intervención de las diferentes instancias que ingresan al Ministerio de Educación. Hay mucha capacidad instalada en el Ministerio de Educación y también aportes importantes de las instancias para fortalecer y enriquecer el recurso humano que tenemos en el MEP, pero esto teniendo como norte fortalecer el centro educativo, no fortalecer oficinas centrales. Son acciones redireccionadas dirigidas al centro educativo para que sea en el centro educativo donde te cuajen las transformaciones y de las cuales creo que todos acá estamos convencidos. Importantísimo ampliar la cobertura, pasar de ejercicios piloto, porque ya no hay campo para tanto piloto en la pista. Creo que debemos pasar, producto de ese marco que tenemos, de las líneas estratégicas, cuáles son, y también ese entendimiento, organizar al sector privado, cuáles van a ser las áreas de intervención según su área, su énfasis y pertinencia en las acciones que se desean implementar. Creo que estos procesos nos harán seguir creciendo y madurando y consolidando estas alianzas que son necesarias, pertinentes y oportunas si queremos tener un país con una educación de calidad. Creo que es una tarea importante en la que todos debemos de contribuir desde nuestros diferentes nichos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres exponentes. Creo que estamos a 2 minutos de distancia de la meta, no podíamos pedir más, sobre todo por lo rico que han sido las exposiciones y los muchos temas que han logrado tocar. Me parece que tal vez a manera de resumen, don Guillermo nos recordaba una frase que ya se ha vuelto famosa, de que la educación es demasiado importante para dejarla solo en manos del gobierno, y lo difícil, sin embargo, que ha sido la participación de la sociedad en general en el proceso. El otro día tuvimos una visita de una investigadora de la Universidad de Chicago y se sorprendía cuando decíamos que en Costa Rica probablemente sería muy mal visto que una mamá o un papá se sentara un día en el aula, tocara la puerta de una clase de niños, sentara y le preguntaran qué viene a hacer aquí. Vengo a ver qué está haciendo mi hijo aquí, qué está aprendiendo y cuál es el proceso. No hay mucho espacio para la participación realmente de los diferentes sectores de la sociedad. Uno en particular, que es el tema que nos toca hoy, es la participación del sector empresarial. Y nos dice don Guillermo cómo hay una historia de este sector de querer participar, de explorar diferentes formas para participar, pero que finalmente llegan a la conclusión de que teniendo mucho que aportar, financiero, en conocimiento, en talentos, en liderazgo, tienen que crear mecanismos que logren tener incidencia en las políticas públicas, y que eso es algo que les interesa a ellos y creo que es algo que le interesa a la sociedad como un todo. Silvia nos cuenta cómo precisamente la AED busca organizarse, crear una plataforma común para aprender a relacionarse con la institucionalidad pública, y como en una reflexión interna el mismo sector empresarial empieza a decir, bueno, nosotros queremos tener impacto en lo que hacemos, no queremos quedarnos en ese activismo esporádico, queremos que sea replicable lo que hacemos en un lugar una vez que vemos que podemos tener impacto, queremos sostenibilidad de estos esfuerzos, sin llegar a sustituir al Estado, tenemos que finalmente llegar a la nueva conclusión, incidir en las políticas públicas. Y ha agregado algunos elementos interesantes de cómo es posible incidir en políticas públicas, más allá. Creo que, no sé si era la intención, pero me parece que lo que finalmente a mí me queda claro es que la alianza público-privada es la mitad de la historia, una mitad muy importante, pero que hay que de alguna manera en esta alianza empezar a contar con las organizaciones de la sociedad civil que tienen saberes, talentos y habilidades también especiales y complementarias,
y que incluso hay que empezar, y no digo incluso de ninguna manera negativa, sino